Padre, nosotros hemos oído de tus victorias y de tu influencia, hemos leído y somos testigos en nuestras vidas. Nuestra súplica es que venga, Señor. Estamos dispuestos, hazlo en nuestras vidas, hazlo en nuestra ciudad, hazlo en nuestra nación. Pueden sentarse. Wow, qué bendición poder estar juntos y celebrar juntos. Los animo a que después de haber escuchado lo que hemos cantado, después de haber confesado, cantando lo que hemos confesado, oremos al Señor y que hable Él desde su palabra a nuestros corazones. Yo la verdad estoy muy orgulloso de oírlos a ustedes tomar el riesgo de decirle a Dios o que por su fe y a causa de su fe ustedes se atrevan esta mañana a decirle a Dios: estoy dispuesto, aquí estoy, hazlo otra vez. Ustedes y yo sabemos que eso es un riesgo altísimo, pero es un privilegio enorme. Pero quiero animarlos a que oremos, pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por esta mañana y por el privilegio que nos das de presentarnos delante tuyo. Venimos a tu presencia porque tú nos invitas. No se trata nada de nosotros, se trata de que tú en tu generosidad has querido diseñar esta forma de celebración para nosotros, para que nos acordemos que tú eres creador, que tú eres la fuente de avivamiento, la fuente de poder, que tú, Espíritu Santo, has trazado la historia, estás ejecutando la historia y nos has invitado a nosotros a participar de tu historia. Esta mañana celebramos un hecho histórico, crucial, trascendental para nuestras vidas, de modo que te suplicamos que nuestros corazones sean edificados, sean animados, sean confortados, sean llenados de esperanza. Suplicamos esto con humildad, suplicamos esto en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Domingo de Ramos, Semana Santa. Esta celebración se trata de que ustedes y yo recordemos el cumplimiento de lo que estaba escrito. Quiero invitarlos para que si tienen sus Biblias o en sus teléfonos, se han bajado la aplicación, o si no, quienes de ustedes no hayan hecho eso, no quieran hacerlo, no se escaparon, en el screen van a poner los versículos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, los versículos 9 hasta el 19. Ha sido un año tremendo de pruebas increíbles, de situaciones que ustedes y yo no nos esperábamos, a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. Pero la palabra de Dios tiene una característica interesante: ella es viva y ella permanece para siempre. Así que quiero animarlos a que por favor me acompañen y leamos juntos este episodio. Dice así la Escritura, Juan capítulo 12, versículos 9 en adelante hasta el 19. Dice: mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira, he aquí tu rey viene montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos,
seguían difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. La narración que el apóstol Juan hace de la entrada de Jesús a Jerusalén fue el día después de que Jesús ha ido a visitar a Lázaro, su amigo. Jesús tenía amigos, no solo discípulos y apóstoles. A Lázaro, su amigo, a quien, según nos dice la Escritura, hacía 6 días atrás Jesús lo había resucitado. Y yo supongo que Jesús fue a preguntarle: Lázaro, ¿cómo sigue tu resurrección? Y conversaron, se tomarían algo, una bebida típica de la zona. Para nosotros habría sido un cafecito, algún vino, no sé. Conversaron. La ciudad, dice la Escritura, estaba conmovida por este hecho. Todos estaban murmurando, y no es para más. Jesús había resucitado a un amigo de él. Es un momento grandioso no solo para los judíos, pero además para todo el pueblo. Jesús, a quien querían matar ahora, ha llegado a Jerusalén. Él había conversado de eso con sus discípulos, les había dicho de lo que se trataba: debía ser torturado, debía entregarse en manos de los líderes religiosos y gentiles y debía de morir. Era la conversación que él había tenido. Según leemos en la Escritura dice que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de subir arriba, o de ser recibido arriba, dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es urgente para nosotros que comprendamos qué era lo que estaba pasando en el corazón, en la vida de Jesús en ese momento. Este evento, ese día en Jerusalén, daba inicio al cumplimiento de diferentes profecías hechas cientos de años atrás sobre la vida de este que venía montado sobre un pollino. Jesús ha entrado a Jerusalén en medio de cantos de victoria. Ha recibido de labios del pueblo una exaltación que no se le rendía a nadie. Entendiendo el entorno cultural donde él estaba, este tipo de exaltación únicamente se le daba a Dios. Si usted usaba esta terminología con cualquier persona diferente a Dios, usted iba a ser apedreado. Pero por alguna razón el pueblo está dándole a él un tipo de exaltación extraña, diferente, atípica. Muchos en la ciudad y en las demás regiones del mundo anhelaban con gran expectativa este momento, el cumplimiento de estos eventos. Ustedes y yo leemos en la Escritura que en un momento, cuando Jesús había de nacer, años atrás, 3 reyes de Oriente que no tenían ninguna asociación con el pueblo judío vinieron a visitar y a comprobar ese hecho. Pero también nos dice la Escritura en el libro de los Hechos que un alto oficial etíope que no tenía ninguna asociación con la nación de Israel viene a visitar y a comprobar qué es eso y a adorar, dice la Escritura. ¿Qué es eso de este hombre del que habla en la Escritura? Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 2, el libro de los Hechos. En el capítulo 2, en los versículos 7 al 11, hay otro hecho interesantísimo de la expectativa que había de este momento. Hechos capítulo 2, versículos 7 hasta el 11. Dice así la Escritura: desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y miren lo que empiezan a nombrar acá. Más de 15 naciones son nombradas acá. Gente de todo el mundo había venido ese momento y venía con frecuencia por esa época a celebrar en Jerusalén lo que la Escritura decía. Dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en su lengua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar
en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ese evento, ese día en Jerusalén, no era un evento casual, era un evento que esperaban todas las naciones del mundo. 15 naciones son mencionadas al menos allí, gente que venía a celebrar esto que Dios había prometido y que estaba escrito. La creación entera, el universo entero anhelaba este momento. El nivel de expectativa cósmico estaba en el nivel más grande. De modo que ese día, para la humanidad, para la creación misma, para el universo completo, la espera había terminado. El rey que había sido anunciado venía montado en un pollino. Ese día en Jerusalén, Dios estaba presentándose a la humanidad en la persona de Jesús, dejando una huella de fidelidad y de la veracidad de sus promesas. Este hecho dividiría la historia en un antes y en un después. No se puede hablar de la historia en ninguna cátedra si usted no dice cuándo pasó eso, antes o después de Cristo. No se dice antes o después de, póngale usted cualquier nombre. Este hecho particular, específico de la historia, dividió la historia en un antes y un después. El Señor se había presentado a cumplir todo lo que nuestras generaciones habían oído que el Señor haría. Todo fue planeado de manera milimétrica. Cada año por esta fecha nosotros hacemos memoria de esto, de estos maravillosos hechos históricos. Queridos hermanos, esto no es una tradición. Esto es la celebración de la historia, de los eventos de la historia cumplidos. Estos eventos afirman nuestra fe, sostienen nuestra esperanza. Dios ha cumplido. Y quiero animarlos para que consideremos algunas de las declaraciones que los discípulos hacen, que el pueblo hace, y que Jesús aceptó sin ninguna resistencia. No era normal que a Jesús le dieran ese tipo de adoración, pero Él lo aceptó. Una de ellas es que lo anuncian como el Rey que ha venido en el nombre del Señor. Esto es muy grande. De este se da testimonio, dice la Escritura, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este es de aquel de que daban testimonio todos los profetas. Todos los profetas anunciaban estos días. Eso nos dice la Escritura. Así que lo que están diciendo es inmenso, es grande, pero añaden algo interesante. Bendito el que viene. No solo dicen el que vino en el nombre del Señor, pero bendito el que viene. Y la razón por la que ustedes y yo recordamos estos hechos históricos es porque estos hechos históricos tienen una estrecha y concluyente relación con cada uno de nosotros de manera personal. No importa usted de dónde venga, pero tiene todo que ver con cuáles son sus expectativas respecto de Jesús. Dios ha hecho promesas para toda la humanidad, para todas las naciones del mundo. La pregunta para usted es, de manera específica y directa, ¿cuáles son sus expectativas respecto de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Jesús este Rey prometido, el Mesías ungido del Padre? ¿Entiende usted lo que esa frase significa? Quiero decirles que esa sola frase amerita para usted horas de investigación y de enfoque. ¿El Mesías prometido? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tenía que venir un Mesías? ¿Qué tengo yo que ver con un Mesías? La razón por la que ustedes y yo celebramos y anunciamos estos hechos es porque tienen una conexión trascendente, importante, concluyente con usted, con cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor y leamos juntos Apocalipsis. Quiero animarlos, vamos a ir un poquito allí a lo que va a pasar al final de la historia y lo que hablan de este Jesús
para que nos hagamos una idea. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones y tribus. Usted y yo vamos a estar allí. Si usted pertenece a alguna nación o alguna tribu, dice, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, era tan grande, dice el apóstol, que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y el del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron al Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús fue bien claro diciéndonos a nosotros quién era Él y a qué venía, cómo se iba a desarrollar su ministerio en nuestras vidas y alrededor de las personas que están cerca nuestro, cómo iba a pasar. Jesús dejó claro que Él había venido para ser nuestro Señor y para ser nuestro Rey. Ahora, para ello, según dice la Escritura, Jesús tendría que morir. Desde el principio, la Escritura nos dice que Él había venido para ser nuestro Señor y nuestro Rey, pero para ello Él tendría que morir. Ok, Pablo lo pone en los siguientes términos. Acompáñeme por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 en adelante. Una expresión bien interesante que también nos pone a nosotros en la dirección correcta de lo que Él espera de nosotros. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Dice la Escritura: y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y resucitó. No es mi vida. Yo me río por dentro, a veces por fuera también, cuando alguien me dice: quiero invertirle más de mi tiempo a Dios. No es su tiempo. ¿De dónde lo consiguió usted? ¿Cuánto le costó? Quiero invertirle más de mis talentos a Dios. Muchas veces, como les digo, me río por dentro, pero también a veces me doy el lujo de reírme por fuera y decirle: oh sí, ¿de dónde sacó usted su inteligencia? ¿De dónde sacó los dones que usted tiene? ¿Usted los consiguió o alguien se los dio? No es nuestra vida, no son nuestro tiempo, no son nuestros talentos, no es su familia, no es mi agenda. Es la agenda de aquel que murió por mí. Ahora, es muy cierto para mí y muy seguramente para algunos de ustedes que nos hagamos falsas expectativas de quién es Jesús. Tristemente para muchos Jesús es simplemente un ayudante que nos va a sacar bien de mi operación de apendicitis, o me va a llevar bien en mi viaje a las Carolinas, o no sé. Se convierte en eso, en un ayudante que me facilita lo que yo estoy haciendo. No quiero decir con eso que usted no deba orarle a Dios por ciertas cosas. Hay que hacerlo, órelo. Es muy complicado, quiero decirlo. Es una operación de apendicitis sin oración. Es más dolorosa. Es mucho más seguro un viaje a las Carolinas si usted ora antes. Se los digo por experiencia. Así pasa en lo que pasa en ese tipo de viajes. Pero Él vino a algo más. Él es el Rey que ha venido. Él es el bendito porque vino en el nombre del Señor. Vivimos por Él, vivimos para Él. Él tiene toda la autoridad, dice la Escritura, en el cielo y en la tierra. Para el oriente es más fácil esta imagen de rey, pero no todos aquí en Occidente comprendemos las implicaciones de esta figura de rey, sobre todo por la imagen distorsionada, por la imagen humanista que nosotros acá en Occidente tenemos de lo que es un rey, la figura de un rey.
En Jerusalén Jesús se presenta y despliega una serie de credenciales únicas, atípicas, unas credenciales sin pompa. Y por supuesto, cuando Jesús llega allí como este rey anunciado, eso no le comunicaba nada a los ciudadanos del mundo respecto de lo que es un rey, pero le comunicaba todo a los ciudadanos de Dios, de quién era aquel que los gobernaría, de quién era aquel que venía como nuestro rey. Esta mañana cantábamos Hosana. Esa expresión es sin mayor valor si ustedes y yo no comprendemos el significado. En otro evangelio, en el evangelio de Mateo, acompáñeme por favor, Mateo dice algo interesante. Mateo le suma. A propósito, este hecho de la entrada de Jesús a Jerusalén, los 4 evangelistas lo mencionan. Unas semanas atrás hablaba con un muchacho que él me dijo, la verdad, mucho de lo que usted dice yo no lo creo. Y yo, está bien, yo le dije, perfecto, no hay problema. Es que yo no creo en Jesús. Y le dije, bueno, ¿y qué opinas de Aristóteles? Oh, sí, yo sí creo en él. Y sabes que él estuvo casi 400 años atrás antes de Jesús. ¿Cómo es posible que creas en ese personaje histórico y no creas en otro? ¿No has leído la historia? ¿Puedes darle fidelidad a alguien 400 años más atrás? Y la conversación fue bien interesante, está en puntos suspensivos. Vamos a seguir hablando. Mire lo que dice Mateo, acompáñeme. Mateo 21, versículo 8 hasta el 11. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. También la gente que iba delante de él, como la que iba detrás, gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Esta expresión Hosana quiere decir sálvanos, líbranos, prospéranos hoy. Nos va a ayudar mucho si leemos lo que dice el Salmo 118, versículos 24 y 25. Dice así: este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Eso era lo que la gente estaba gritando. Ha venido nuestro libertador. En el versículo 14 que leímos de Juan hay una afirmación concluyente. El escritor del Evangelio está citando a Zacarías, y quiero que ustedes y yo vayamos y leamos Zacarías. Dice así Zacarías, esto es lo que él está citando. El escritor de Juan concluye que lo que está pasando esa tarde en Jerusalén es algo que se había dicho. Zacarías dice así, Zacarías capítulo 9, que a propósito usamos esta mañana como llamado de la oración. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino crío de asnas. Esto es imposible verlo con los ojos humanos. No se puede ver esto con los ojos de los ciudadanos del mundo, pues están dominados por estos estereotipos de lo que es un rey. Esto solo podemos verlos aquellos que creamos en lo que está escrito y que creamos que lo que está escrito se va a cumplir. Porque una vez usted cree en lo que está escrito, sus ojos son abiertos y usted es hecho ciudadano de Dios. Aunque está en el mundo, usted es un ciudadano de Dios por haber creído lo que está escrito. Es lo que está pasando con ellos. Este era el rey que vino en el nombre del Señor. Es el rey que gobierna a todas las naciones. El que siempre ha sido, el que nunca ha dejado de ser, el que siempre será. Los demás monarcas de la tierra han sido
han dejado de ser y los que están en este momento dejarán de ser. Jesús es rey desde siempre y es rey para siempre. Así que ese momento en Jerusalén solo anunciaba un momento específico. La entrada de Jesús a Jerusalén fue voluntaria. Algunos dicen que la entrada de Jerusalén fue una trampa, pero miren lo que dice Jesús mismo. Acompañen por favor en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, dice el Señor, y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibe mi Padre. Quiero animarlos a que vayamos viendo de manera milimétrica cómo esto se va cumpliendo. Jesús fue a Jerusalén montado en un pollino, y escúchenme en esto: más de 30 diferentes profecías fueron cumplidas en él esa semana. Profecías hechas acerca de él. La mayoría de esas profecías se cumplieron durante las últimas 7 horas de su muerte en la crucifixión. Cerca de 30 o más de 30. Queridos hermanos, mucho cuidado porque no tenemos excusa. No podemos darnos el lujo públicamente de decir no creo en Jesús, porque la ciencia, la historia, la arqueología ha demostrado su presencia. Pero quiero animarlos a que consideren lo siguiente, a ustedes que les gustan los números, varios de ustedes. La ley de las probabilidades que tenemos que usar para todo. ¿Cuántas probabilidades hay que una persona se muera hoy después que ha sido vacunada para esto de este virus que apareció en el mundo? Hasta este momento 0. Ninguno de los que han sido vacunados se ha vuelto a infectar y ha muerto. 0 hasta ahora. Eso dice la ciencia hasta ahora, hasta hoy. No sé qué pasa esta tarde, pero hasta este momento eso dicen ellos. La ley de las probabilidades la tenemos que usar para casi todo en nuestras vidas. ¿Cuántas probabilidades hay de que usted se estrelle llevando para su casa ahora? Bueno, depende de la velocidad que usted, si usted va manejando con los ojos cerrados, una cantidad de factores se consideran. Y quiero animarlos a que consideren eso, la ley de las probabilidades. La probabilidad de que en Jesús se cumplieran solo 8 profecías esa tarde en Jerusalén era de 1 en 10 a la 27. Solo 8. Ahora, las probabilidades de que en Jesús se cumplieran las 30 que la Escritura nos dice que se cumplieron es de 1 en 10 a la 93. Es decir, 10 y 93 ceros. De Jesús hay 456 profecías en la Escritura cumplidas. 456 cumplidas. Usted, por favor, haga los números. Queridos hermanos, no tenemos excusa. No hay excusa. No podemos presentarnos y decir no creo, porque está demostrado. Pero demostrado de una manera abrumadora, bochornosa, que nos deja a usted y a mí sin excusa. Su entrada fue previa a la Pascua. Cada familia del pueblo de Dios que haya pecado tenía que llegar el día de la Pascua con un corderito para decirle al Señor que había pecado y decirle al Señor que aceptaba su plan de redención a través del cordero. Jesús es el cordero, es la provisión enviada del Padre para la humanidad, para usted y para mí, para quienes podamos creer. Y la Escritura dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Nadie más puede hacer ese trabajo. Ya está ocupado eso. No hay otros supuestos intercesores, no hay otros ayudantes, no existe. Por lo menos eso es lo que dice la Escritura. Y usted y yo tenemos que decidir si le creemos a la Escritura o a algo más. El significado de las ramas tenía algo particular y diferente en esa época.
Para la época, las ramas se usaban cuando un rey venía victorioso de la batalla y traía todos los despojos a decirle al pueblo, a contarle su victoria. Pero las ramas también se batían, las hojas de palma se batían en respuesta y en gratitud a la oferta de Dios el Padre de limpiarnos por la sangre del Cordero. Cristo es en verdad el único rey legítimo de la historia. Pero Cristo es además el Cordero para la sustitución. Cristo es quien vino a hacer el gran intercambio. Ustedes y yo no podíamos complacer a Dios. Él vino y cumplió la ley de Dios, las demandas de la justicia de Dios, para ofrecernos a nosotros su santidad, su justicia, su pureza, y tomar de nosotros nuestra rebeldía, nuestra culpa, nuestro pecado. Ese fue el gran intercambio. Los demás reyes, como ustedes y yo podemos leer en los libros de las crónicas, en mayor o menor grado intentaron de manera imperfecta, pero por lo menos trataron de vivir bajo las normas y parámetros del único reino que ha sido establecido desde antes de ellos y el único reino que persevera y permanece después de ellos, y ninguno lo logró. Además es el reino en el que usted y yo deberíamos estar y al que debiéramos sujetarnos y entender que Él es nuestro rey, que nuestra vida le pertenece a Él. Pero Jesús sí. Jesús sí se sujetó al Padre, aunque los demás fallaron. Él sí hizo la voluntad del Padre. Él es bendito. Él es el que viene en el nombre del Señor. Al final de la historia, las únicas credenciales reales que serán aceptadas serán las de el rey, quien el día señalado, para que se cumpliese lo que estaba escrito, vino a Jerusalén montado sobre un pollino de asna con la misión de libertar a la humanidad, a la creación, a usted, a mí, de nuestra condenación y de nuestra muerte. Él es el único y verdadero rey. Él es rey de reyes y Él es Señor de señores. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted y yo no podemos llegar al Padre mediante la buena conducta. No vaya ahora, por favor, a desordenarse en su conducta y a decir: ya lo dijeron. No estoy abriendo licencias para eso, ¿ok? Jesús vino y se hizo hombre para adquirir humanamente el derecho de ser nuestro Señor y nuestro Rey. Pero además Jesús tenía la prerrogativa, el llamado, la invitación divina del Padre de que Él fuera nuestro Rey, nuestro Señor. Jesús vino a hacer aquello que el Padre había diseñado en respuesta a nuestra rebeldía y a nuestro pecado. Él vino a librarnos, salvarnos de las consecuencias del pecado, a regresarnos a Él como su pueblo y Él como nuestro Rey, como nuestro Señor. Miren las declaraciones de la Escritura al final de la historia. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14. Dice así: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Dice la Escritura: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los reyes, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza.
Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Alguien me dijo que le daba mucho miedo leer Apocalipsis. Y yo le dije: ok, no lo lea, tiene que leerlo. Lo único que usted tiene que saber de Apocalipsis es el versículo que vamos, en verdad, es lo único que usted tiene que saber. Si no lo quiere leer, lo animo a que lo lea, lo va a disfrutar. Es una fiesta leerlo, llena de esperanza, porque es la victoria del Padre. Pero lo único que usted tiene que saber de Apocalipsis es lo que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice así: le harán la guerra al Cordero, Cordero con mayúscula porque se está refiriendo a Cristo, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él, ustedes y yo, son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Oremos. Padre nuestro, Padre bondadoso, tú que estás en los cielos, nosotros honramos, nosotros exaltamos, nosotros engrandecemos tu nombre. Ven, Padre amado, ven, reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones, gobierna en nuestros pensamientos, gobierna en lo que estamos metiendo en nuestra mente, en lo que estamos meditando, gobierna en nuestra familia, establece tu reino. Juntos agradecemos por tu generosidad y tu provisión, porque nunca nos ha faltado, Señor. Tú has sido generoso, con abundancia. Te agradecemos por tu provisión diaria y suplicamos por aquellos que padecen, que nos permitas a nosotros compartir tu generosidad con ellos. Te damos gracias por tu perdón, te damos gracias porque de una manera amplia, abundante has decidido perdonarnos, y te suplicamos: ayúdanos a imitar ese tipo de perdón en nuestra relación con los demás. A ti, Señor, te pertenece el reino. Solo a ti te pertenece la gloria. Tuyo es el poder. Y por eso nosotros nos reunimos celebrando estos hechos que tú habías escrito y que has cumplido para nosotros. Los invito para que juntos, en respuesta a la predicación de la palabra de Dios, cantemos avivamiento.